Hola gente de YouTube, vengo de nuevo con, más que una crítica, un análisis de no solo Latinoamérica, sino de todo el mundo, porque la religión católica está en todo el mundo, así que la ignorancia no es de unos cuantos, sino del mundo. Bien, decidí hacer esta crítica, debido a que yo mismo me he dado cuenta de la mala influencia, sus malas decisiones de la religión católica, etc. Casi todos mis amigos o la gente que conozco son católicos, la mayoría de la gente, y viéndolos me he dado cuenta de lo que es en verdad esa religión. Primero separaremos el análisis en tres secciones, la primera, historia, la segunda, creencias, y la última, ignorancia. Historia. Como sabemos, la religión católica comenzó a existir según con la reunión de los apóstoles, Pentecostés, algo así. Pero lo que se me hace muy tonto, es que en la Biblia no dice nada sobre la religión católica, habla sobre la Iglesia de Jesucristo, otras cosas, pero jamás dice de la Iglesia católica. La Biblia para mí ya no es confiable, más que todas las religiones tiene una versión diferente de la Biblia. Quisiera que algún católico me enseñara su Biblia y me dijera: mira, aquí está, aquí dice sobre la religión católica, pero no. Y solo piensen, porque en los tiempos antiguos como la Edad Media, la religión católica prohibía que sus creyentes leyesen la Biblia. Ahora vayamos con el descubrimiento de América, la religión católica no podía ser predicada, debido a que los aztecas y las civilizaciones atrás, estaban muy sujetos a sus dioses. ¿Qué hizo la religión para poder predicarle a los aztecas? Dijeron que la Virgen es morena y que era de América. ¿No se supone que las cosas verdaderas, fueron, son y seguirán siendo verdaderas? ¡Qué patético! Hablaremos también de las cruzadas, en el año 1095 y 1295 con una duración de 200 años, según esto. Todo fue para recuperar las tierras santas, dominadas por los musulmanes y de otras iglesias ortodoxas. Los padres de ese tiempo ordenaron a todas las personas fieles a esa religión, matar. Según ellos, sus pecados no serían contados más, serían absueltos. Si creen mucho en la Biblia, alguien dígame cuándo Dios dijo que podíamos matar y que alguien con autoridad de Dios nos podía absolver de nuestros pecados. Ningún profeta lo dijo. Por citar algunos casos, Moisés el profeta dijo los 10 mandamientos, uno de ellos era no matar, así cualquiera que quisiera defender su religión diría: somos humanos, tenemos errores, ellos tuvieron sus errores, claro que tenemos errores, pero no tan grandes como esos. Otro caso que es de mencionar y es parte de la historia. Cuando los españoles conquistaron la mayoría de América, pusieron el virreinato. Después en mi país, 300 años después, fue la independencia de México, mi país. Lo que pasó es que los tontos se quedaron con la misma religión, impuesta por los españoles por medio de engaños. Pero ese no es el punto. La Iglesia y el Estado estuvieron siempre juntos, ¿acaso la Iglesia busca el poder? Claro que sí, es una religión lucrativa. Se supone que la Iglesia es uno y el gobierno, otro. Esto quiere decir que, con todo el respeto, esa religión no es de Dios, no es verdadera. Sigamos. Según la religión católica, se sostiene que el primer padre fue Pedro el apóstol, pero no se supone que la religión católica comenzó a existir en el año 325 después de Cristo, no lo entiendo. Ni sus creyentes saben cuándo se fundó la Iglesia católica, es más, ni la misma Iglesia está segura, y hasta eso, ni siquiera saben qué significa la palabra católica. Creencias. Como siempre hemos visto, la religión católica se considera cristiana, por adorar a Dios y Jesucristo. Ellos se supone que son los importantes, entonces alguien dígame por qué rayos veneran más a la Virgen que a Dios o a Jesucristo. ¿Por qué no le hacen un altar a Dios o a Jesucristo? Ni siquiera tienen idea de en lo que creen, porque siempre se arrodillan ante la Virgen y por todos lados, hay altares suyos, ¿y por qué no hay altares de Dios o Jesucristo? Y no solo esto, porque adoran también a los santos, como San Pedro, San Marcos, San etc. ¿O esto es un error, cuando algunos padres pasan a ser santos y se les puede adorar? No, no es broma. En los 10 mandamientos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y solo a tu Dios adorarás. Entonces, ¿por qué adoran a todos los santos y a la Virgen y no a Dios o Jesucristo? ¿Han oído hablar de las peregrinaciones? Todos los mexicanos que no vivan en el Distrito Federal, tienen que viajar hasta la Catedral del Distrito Federal. Para ellos, según el sacrificio vale más que el acto, y lo que hacen es irse caminando desde su estado, hasta el Distrito Federal, en todos los años, no sé la cantidad exacta, pero, personas mueren de fatiga, hambre, etc. por peregrinar hasta el Distrito Federal. La religión católica sostuvo, hace unos siglos, que los bebés que no se bautizaran y se morían, se iban al limbo.
Hace unos años, la religión católica desmintió esto, diciendo que el limbo no existía, no existía. Si de ser así, alguien dígame, ¿no se supone que las cosas verdaderas no cambian? Es como decir que antes 2 más 2 era 3 y que ahora 2 más 2 es 4, esto quiere decir que la religión católica no es verdadera, y que sus doctrinas son falsas. Sin ofender a nadie, sabemos que las buenas religiones y cualquier otra religión enseñan valores, ¿no? Entonces, ¿por qué casi todos los católicos son hipócritas, una cara en la iglesia, otra en la sociedad, son ladrones, son groseros, ignorantes? Si un creyente hace todo lo que su religión le dice, su religión es de orden y buena. También si dicen que ayudemos a nuestros prójimos, porque entonces, sus creyentes, van a la iglesia y después de eso, cada quien por su lado. ¿Me explico? Los sacerdotes no les importa si fuiste o no el domingo, solo les importa si dejaste limosna. Ignorancia. Los católicos solo van de vez en cuando a su iglesia y ya, y claro, siempre rezan y eso. Pero los muy ignorantes no se dan cuenta de lo que pasa con su religión. Esto no lo digo yo, todos lo hemos escuchado alguna vez, ya sea en la televisión, radio, internet, etc. Miles de padres, sacerdotes, van a la prisión, por violación, acoso, a menores. Siempre que pasa una noticia así, lo que pienso es, ¿no se supone que la Biblia enseña los mandamientos y cosas buenas? Entonces, ¿por qué pasa esto, y más con los líderes de su iglesia? Otro punto muy importante, que no se dan cuenta, las limosnas. Cuando vas a la iglesia, en un momento determinado, los padres piden limosnas. Todos los imbéciles dan limosnas, su dinero. Lo que no saben es, ¿a dónde va el dinero? Pues claro, al bolsillo de los padres. O díganme, ¿de dónde saca el dinero para viajar de un país a otro el Papa? No creo que lo gane trabajando. Además, los padres siempre tienen automóviles nuevos, del año, lujosos, etc. Un día le pregunté a una amiga, ¿sabes a dónde va el dinero de las limosnas? Y ella me dijo, es obvio, a los padres, ellos se quedan con el dinero. Entonces pensé, más ignorancia no puede haber, sabiendo esto, aún así dan su dinero. No sé si se han dado cuenta, pero la mayoría de las personas católicas, son de esa religión por costumbre, porque sus padres o no fueron católicos, al igual que todos sus tatarabuelos. Lo peor es que ni se molestan en preguntarse si su religión es verdadera y realmente es inspirada por Dios. Además, las personas son tan ignorantes, que no saben lo que hace su iglesia. Un ejemplo, ¿nunca han visto lo que hacen en el Vaticano? ¿No es un lugar donde enseñan principios o valores? Claro que no. ¿Han oído hablar de los Caballeros de Colón? ¿No es una organización donde donan dinero a la Iglesia Católica? Claro que no. Si no me creen, investíguenlo más a fondo, y no se crean lo primero que les aparece en el internet. Conocí el caso de un padre que se fue de la Iglesia Católica y se unió a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, mormones en otras palabras. Y después de unos días, le dijo a mi padre que se tenía que ir a otra ciudad a esconderse. Mi padre preguntó, ¿esconderse? ¿De qué? Y él le dijo, de los Caballeros de Colón. Yo me pregunto por qué rayos la Iglesia Católica esconde muchas cosas. Este tema es muy largo, hay demasiadas cosas que demuestran que la Iglesia Católica es falsa, pero solo puse las que he visto. Lo peor es que la gente, a veces sabiendo todo esto, sigue yendo normal a su iglesia. La respuesta, ignorancia. Además, todo esto lo pude observar, y alguien como yo, sin mucho conocimiento ni ciencia pude ver esto. Tengo 15 años, y pude ver todo esto sin necesidad de observar. Y yo me pregunto, ¿cómo las personas de casi 20 o 30 años mayores que yo, son ignorantes y no se dan cuenta de esto? Bueno, aquí termina mi tercer video. Aclaraciones, dudas, lo que sea, déjenlo en los comentarios. Si te gustó mi análisis, critica, ponle me gusta y si no, pues explícame por qué, sin poner groserías, ni ofensas, simplemente, argumentándome como las personas civilizadas que somos. Díganme también si quieren que hable de otra cosa, música, política, religión, entretenimiento, como películas o lo que sea, díganmelo en los comentarios. Saludos especiales a mis suscriptores, a los que ven este video, etc. Yo me despido, les deseo lo mejor y un feliz día, adiós.